Era una mañana llena de presagios en Jerusalén. Las nubes se reunieron sobre la montaña Calavera, como si incluso el cielo estuviera esperando en silencio el resultado de un juicio divino. Abajo, entre las sombras de las tres cruces erigidas, un soldado romano permanecía impasible. Su misión era clara: garantizar que la ejecución continuara hasta el final. Pero no sabía que ese día no solo dividiría la historia de la humanidad, dividiría también la suya propia. Si crees en el poder de la cruz, demuéstralo ahora mismo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, comparte este mensaje y comenta abajo. Creo en la cruz. Era viernes y, como tantas otras veces, su presencia allí formaba parte de la brutal rutina del imperio. La ejecución de criminales era parte de la maquinaria de Roma, y él era uno de sus brazos más eficientes. Su nombre era Longino, un centurión veterano, despiadado y respetado por comandar a los hombres con puño de hierro. Pero en ese momento, el prisionero que tenía delante no parecía un hombre común y corriente. Jesús de Nazaret, el llamado Rey de los Judíos, se debatía entre la vida y la muerte. Y lo que siguió transformaría el alma del verdugo. En el momento en que la oscuridad cubrió la tierra durante horas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, Jesús gritó con una fuerza que rompió el silencio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces todo se detuvo, el cuerpo cedió, el suspiro fue el último, el templo tembló, el velo, símbolo de la separación entre Dios y los hombres, se rasgó de arriba abajo, y Longino, que todo lo había visto en la guerra, se estremeció por primera vez. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios, murmuró sin poder contener las lágrimas. En ese momento, el centurión que supervisaba la crucifixión se convirtió en el primer gentil en proclamar su fe. El hombre que atravesara con la lanza el costado de Jesús se convertiría, según la tradición, en un mártir de la fe que él mismo intentaba borrar. Abandonaría su puesto, su honor militar, su lealtad a Roma, y comenzaría un nuevo viaje, no como soldado del imperio, sino como mensajero del reino de Dios. Antes de ese día, Longino era lo que Roma consideraba un modelo de excelencia. Como centurión, dirigió a más de 100 hombres, entrenados para mantener el orden, eliminar amenazas y nunca dudar. Obedecer era su virtud, la compasión, un lujo inútil. Ya había presenciado decenas de muertes sin pestañear y había cumplido órdenes sin pestañear. Su alma estaba hecha de piedra, moldeada por acero y sangre, pero ahora, bajo ese cielo oscuro, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. La ciudad estaba aún despierta cuando se difundió la primera noticia del arresto de Jesús. Había sido traicionado con un beso en el huerto de Getsemaní por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y vendido por 30 piezas de plata. Llevado ante el Sanedrín, el Consejo de Sacerdotes lo acusó de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios. Pero aunque lo odiaban, no podían matarlo ellos mismos. Para ello necesitaban permiso de Roma, y así, al amanecer, Jesús fue presentado a Poncio Pilato. Pilato no era un hombre que se impresionara fácilmente, pero al mirar a este prisionero ensangrentado, quedó intrigado. ¿Eres tú el rey de los judíos?, él preguntó. Jesús respondió con calma: tú lo dices. Los sacerdotes lo acusaron, la multitud gritó, pero él permaneció en silencio. Ni siquiera una justificación, ni una sola petición de clemencia. El gobernador estaba perplejo. Había visto a hombres llorar, mentir, arrastrarse para escapar de la muerte, pero a este no. La dignidad de Jesús parecía mayor que la de cualquier rey. Un mensajero interrumpió el juicio con una nota urgente. La mujer de Pilato dijo: no tengas nada que ver con ese justo.
He tenido sueños terribles por causa de él. El gobernador estaba sudando. Sintió el peso de algo que escapaba a su autoridad. Intentó evadir la decisión, ofreciendo a la multitud la posibilidad de elegir entre Jesús y Barrabás, un conocido criminal. Pero los líderes religiosos incitaron al pueblo: «¡Suelten a Barrabás! ¡Crucifíquenlo!». Pilato, vencido por la presión, se lavó las manos. «Soy inocente de la sangre de este justo». Y así entregó al Hijo de Dios a la muerte. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, el cuartel romano. Longino observaba todo con la misma mirada endurecida de siempre, pero había algo en aquel prisionero que perturbaba su indiferencia. No se retorció, no gritó, no maldijo. Él simplemente aceptó cada golpe como si ya conociera el final, y lo aceptó. El cuerpo de Jesús fue atado al pilar. El látigo cayó una vez, 2 veces, decenas de veces. La carne se abrió, pero sus ojos permanecieron serenos. Longinus se cruzó de brazos, pero su espíritu ya no era el mismo. Mientras los soldados se burlaban, él simplemente observaba. Le pusieron a Jesús un manto de púrpura, tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. La sangre corría por su rostro, y sin embargo había dignidad en la mirada del prisionero. Le dieron un trozo de madera como cetro, se arrodillaron y se burlaron. «¡Salve, rey de los judíos!». Longino no se rió. Por primera vez sentí incomodidad, no por la violencia, sino por el contraste entre la humillación y la nobleza del hombre. Y eso lo perturbó profundamente. Después de toda esa crueldad, le arrancaron el manto y le devolvieron la ropa. La cruz estaba preparada. Longino, como oficial a cargo, conduciría la escolta hasta el lugar de ejecución. La multitud ya se estaba reuniendo en las calles de Jerusalén, ansiosa por otro espectáculo de sangre. Sobre los hombros heridos de Jesús colocaron la pesada madera marcada con la sangre de otros. Él caminó. Cayó una vez y luego otra vez, y aún así se levantó. Longino caminaba adelante, pero su corazón estaba fijo en lo que veía detrás de él. En medio de los gritos de la multitud, una voz suave cortó el tumulto. Era María, la madre. Se arrodilló ante su hijo por segunda vez, abrumada por el dolor, y susurró: «Estoy aquí». Jesús levantó su rostro ensangrentado y respondió: «Mira, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No fue solo una frase, fue una revelación. Longino presenció cada escena y se preguntó: ¿quién es este hombre? Había visto a muchos convictos, pero nunca a uno con tanta paz en sus ojos. Y dentro de él, una batalla silenciosa ya había comenzado. Las calles de Jerusalén se transformaron en una procesión de agonía. Entre soldados, curiosos y devotos, Jesús continuaba tambaleándose, cargando la cruz. Algunos lo insultaron, otros lloraron. Y también hubo silencio, un silencio reverente de comprensión, aunque no entendía por qué. Las mujeres lloraban al lado del camino, y Jesús, sin aliento, se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Longino escuchó estas palabras y sintió que el fundamento de su convicción empezaba a ceder. Cuando Jesús cayó por tercera vez, ya no quedaban fuerzas en su cuerpo. Longino, con voz firme, señaló a un hombre en el campo y ordenó: «Ayúdalo, carga con la cruz». El nombre del hombre era Simón de Cirene. Tomó la leña y caminó junto a Jesús, quien lo miró con gratitud. Longino, siempre atento, no podía apartar la mirada de aquella escena. Ya no era el mismo oficial de antes. Algo se rompió, algo nació. La dureza de su profesión ya no lo protegía de la verdad que llamaba a la puerta de su alma. Llegaron al Gólgota, la colina de la ejecución. Me esperaban 3 cruces. Los soldados comenzaron su trabajo.
Jesús fue tendido sobre el madero, no con resistencia, sino como quien da su vida por elección. Los clavos perforaron las manos y los pies. Un crujido seco, un gemido contenido. La cruz fue levantada y brutalmente clavada en el suelo. El cuerpo de Jesús se estremeció por el impacto. También fueron crucificados los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Longino ya no veía a los tres criminales. Había algo diferente en el del centro. Uno de los ladrones se burló de él. «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, con voz débil, le reprendió. «Nos lo merecíamos». Pero él no hizo nada. Luego se dirigió a Jesús. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con esfuerzo, respondió. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Longino, al oír todo, sintió un escalofrío que no provenía del frío. Nunca había presenciado una escena como aquella. En lugar de rebelión, hubo perdón. En lugar de odio, esperanza. Y dentro de él, la duda ahora se convirtió en convicción silenciosa. Las horas transcurrían lentamente como si el tiempo dudara en seguir adelante. La luz del sol desapareció. Una espesa oscuridad cayó sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara lo que estaba sucediendo. Longino permaneció firme en su posición, pero su mirada estaba fija en la figura de Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra. Aunque estaba herido, aunque sangraba, todavía hablaba, pero sus palabras no estaban llenas de odio. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquella frase atravesó a Longino como una lanza invisible. Los truenos empezaron a resonar en la distancia. La multitud estaba inquieta. Los líderes religiosos se retiraron con aire de misión cumplida, pero María, al pie de la cruz, permaneció. Jesús, con voz debilitada, todavía preocupado por ella: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Longino observó con asombro. Fue como si, incluso en sus últimos momentos, Jesús se preocupara por todos excepto por sí mismo. El dolor en el pecho del centurión aumentó. No es un dolor físico, sino un dolor del alma, de alguien que empieza a ver lo que antes estaba ciego. Y entonces vino el grito, un lamento que cortó el silencio como una espada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Algunos murmuraban que llamaba a Elías. Un soldado mojó una esponja en vinagre y se la ofreció, pero Jesús se negó. No estaba buscando alivio, estaba logrando algo más grande que cualquier sufrimiento humano. Entonces, con sus últimas fuerzas, declaró: «Consumado es». Y por último: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». La cabeza cayó. El cielo contuvo la respiración. Y la tierra comenzó a temblar. Un terremoto sacudió los cimientos de la ciudad. Las rocas se parten, tumbas abiertas, y en el templo el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Longino cayó de rodillas, no porque lo empujaron, sino porque su espíritu ya no soportaba más. Delante de todos, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, declaró: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». En ese momento, el ejecutor se convirtió en creyente, el enemigo de la fe se convirtió en su primer defensor, y el centurión romano renació. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida, en silencio, bajo un cielo todavía cubierto de oscuridad. Los soldados, desconfiados de la creciente conmoción, comenzaron a dispersarse, pero Longino permaneció allí, inmóvil. Era el día de preparación para la Pascua, y por ley, los cuerpos no podían permanecer en las cruces durante el sábado. Los líderes religiosos fueron a Pilato y le pidieron que acelerara las muertes. La orden era clara: a los crucificados se les quebraban las piernas. Longino recibió la instrucción, pero cuando miró a Jesús, supo que ya se había ido.
Aún así, la ley exigía confirmación. Era el protocolo romano. Longino se acercó, echó una última mirada a ese rostro herido y luego clavó la lanza en su costado. De la herida brotó sangre y agua. El evangelista Juan fue testigo de este momento y escribió solemnemente: «El que lo vio da testimonio». Esa mezcla no era ordinaria, era sagrada. Fue el cumplimiento de la profecía. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Longino miró su propia lanza ensangrentada y, sin saberlo, ahora llevaba el símbolo de la redención. Según la tradición, le salpicó sangre en la cara. Longino sufría de una enfermedad ocular, una niebla constante que le impedía ver con claridad. Pero cuando fue tocado por aquella sangre, su visión fue restaurada. No solo lo físico, sino también lo espiritual. Por primera vez vio todo con claridad. La verdad ante él, la grandeza del sacrificio, el peso de la cruz. Longino no había ejecutado a un prisionero. Había traspasado el cuerpo del Hijo de Dios. Y allí, al pie de la cruz, volvió a caer de rodillas. Ahora como discípulo. Lo que siguió no lo relatan los textos bíblicos en detalle, pero los registros de la tradición cristiana cuentan que Longino nunca volvió a ser el mismo. Perturbado, molesto, no pudo regresar al campamento como si nada hubiera sucedido. No dormí, yo no comí. El rostro de Jesús lo visitó en sueños. Sus palabras resonaron día y noche. Ya no podía obedecer sin preguntar, ya no podía matar sin temblar. Aquel hombre que había vivido durante años como un guerrero incansable, ahora sentía algo nuevo: fe. Y esta fe comenzó a dar forma a cada paso que daría a partir de ese momento. En los días siguientes, los rumores empezaron a extenderse como reguero de pólvora. Dijeron que la tumba de Jesús estaba vacía. Otros afirmaron haberlo visto con vida. Algunos incluso informaron haber tenido conversaciones con él. Longino escuchaba en silencio, pero su corazón ya sabía lo que su razón aún intentaba comprender. La muerte no había vencido. Lo que había presenciado en el Gólgota no era el final, era el principio. Un soplo de eternidad invadió su alma, y cuanto más escuchaba, más crecía en él la certeza de que Jesús había resucitado. Mientras el mundo seguía intentando explicar lo inexplicable, Longino se hundía cada vez más en una transformación irreversible. Recordó cada gesto, cada palabra pronunciada en la cruz, cada mirada de compasión. La guerra que una vez había librado en el campo, ahora era interna, contra el orgullo, la culpa y la ceguera. Ya no había forma de ponerse la armadura, ya no tenía sentido levantar la espada. El hombre que una vez llevó las órdenes del emperador ahora buscaba comprender la voluntad de Dios. Fue el nacimiento de una nueva misión. Una mañana tomó su decisión, abandonó su puesto, se quitó el casco, él entregó la espada, devolvió todos los símbolos de su cargo y abandonó el campamento. En ese gesto murió el centurión romano y renació el mensajero de la fe. Él buscó a los discípulos, aprendí de ellos, habló a los que caminaban junto a Jesús. Él no buscó la fama ni el perdón público, buscó la comprensión, buscó el propósito y lo encontró. Su nombre, Longino, empezó a susurrarse entre los primeros cristianos como el del soldado que una vez había traspasado al Mesías, pero ahora lo proclamaba con valentía. Descalzo, con el rostro marcado por la guerra y el alma lavada por la cruz, Longino salió a predicar. Viajó a regiones lejanas, Capadocia, Cesarea, tierras donde el nombre de Jesús todavía era solo un rumor lejano. Pero su predicación no provenía de libros ni de teorías. Dijo: estuve allí, lo vi morir, pero en su muerte descubrí la vida.
Su historia sacudió los corazones más endurecidos, porque él era la prueba viviente de que incluso los más grandes instrumentos de Roma podían rendirse a la verdad del reino de Dios, pero Roma no olvida ni perdona a quienes desafían su autoridad. La fama de Longino creció entre los seguidores de Cristo, y sus historias inflamaron la fe donde quiera que iba. Pronto sus pasos comenzaron a ser vigilados. El imperio que una vez lo honraba, ahora lo perseguía. Fue arrestado, interrogado y golpeado. Le ofrecieron la libertad a cambio de una simple negación. Bastaba decir que Cristo no era el Hijo de Dios. Pero Longino, con el rostro aún sangrante y los ojos llenos de paz, respondió sin dudar: «No puedo renegar de aquel que me dio la vista y la verdad». La sentencia fue inmediata. Sería ejecutado como traidor. Lo llevaron a una colina desierta, lejos de las miradas de los fieles, esperando que la muerte borrara su influencia. Pero Longino no se inclinó. Él no pidió misericordia. Se mantuvo de pie hasta el final, como aquel que un día había visto en la cruz. Y cuando la espada cayó sobre su cuello, sus ojos se alzaron. No al cielo físico, sino a aquel trono invisible desde el cual un día el justo juez había dicho: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Longino partió como mártir. Su cuerpo fue enterrado en la región de Capadocia, y allí, junto a los primeros cristianos, su nombre se convirtió en un símbolo. Se dice que su tumba era visitada por enfermos y afligidos, y muchos relatan milagros. Aquel que un día llevó la sangre de Cristo en sus manos llegó a ser recordado no como un verdugo, sino como un testigo, como creyente, como un santo. Siglos después, la Iglesia lo reconocería oficialmente como San Longino, el soldado que vio, creyó y murió por amor a aquel que primero murió por él. Pero esta no es una historia aislada. Longino fue el primero, pero no el único. Otros 12 hombres también lo dejaron todo: pescadores, recaudadores de impuestos, celotes, y salieron al mundo proclamando la misma verdad. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Santiago, hijo de Alfeo. Cada uno de ellos llevó la fe hasta los confines de la tierra, no con espadas, sino con coraje, no con ejércitos, sino con la palabra viva. Y lo que pasaron y lo que sacrificaron es algo que necesitas saber. Las historias de estos hombres, de los apóstoles, de Longino y de tantos otros mártires anónimos, no son solo registros de un pasado lejano, son recordatorios vivientes de que la verdadera fe requiere coraje. Se enfrentaron a imperios, prisiones, torturas y la muerte misma. ¿Y por qué? Porque vieron, porque escucharon, porque jugaron, porque creyeron. Sus vidas estaban selladas por algo más grande que el miedo, por la certeza de que Jesús era y es el Hijo del Dios vivo. La fe que transformó a un centurión romano endurecido en un predicador del Evangelio todavía transforma hoy. La misma voz que resonó desde la cruz diciendo: «Padre, perdónalos», todavía resuena en los corazones de quienes buscan el perdón. Y la misma esperanza que sostuvo a Longino ante el verdugo puede sostener tu vida ahora. Porque la cruz no fue el fin, fue el principio, un nuevo comienzo para él, un nuevo comienzo para todos nosotros. Si hay algo que nos enseña la historia de Longino, es que nadie está demasiado lejos para que Dios no pueda alcanzarlo. Fue un soldado, un instrumento de violencia, y se convirtió en mensajero de la gracia. Él traspasó el cuerpo del Salvador y fue sanado por esa sangre. Longino vio con los ojos, pero creyó con el alma, y su vida es un testimonio eterno de que incluso aquellos que parecen estar en el lado opuesto de la fe pueden ser llamados, transformados y enviados. Lo que vio en el Gólgota
dividió su mundo en dos. Lo que experimentó al pie de la cruz redefinió su existencia. Y esto todavía le puede pasar a cualquiera que escuche esta historia con el corazón abierto. Ahora, la decisión es tuya. Puedes dejar que esta historia sea solo otra más, o puedes dejar que resuene en tu interior, porque quizá, como Longino, has recorrido caminos oscuros, pero todavía hay tiempo. La cruz todavía sigue en pie, y la sangre que fluyó aquel día todavía redime. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Comenta a continuación: creo en el poder de la cruz, y que este video llegue a otras vidas como llegó a la suya. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Cita del día: la fe comienza donde termina la lógica y donde Dios comienza a escribir la verdadera historia.